Ahora pasamos a la alimentación nutritiva. Pues bueno, en principio no debería ser diferente la base de la alimentación a la de una persona sin celiaquía, ¿vale? Pero todo lo que voy a decir a partir de aquí va a ser importante que lo individualicéis a cada caso o bien os pongáis en manos de un dietista o un nutricionista especializado en la materia, ¿vale? Sé que es un privilegio, pero bueno, si os lo podéis permitir, os lo recomiendo encarecidamente, porque al final es súper importante ver desde dónde partimos. No es lo mismo empezar con una persona que venía comiendo pan a todas horas o que le gustaba muchísimo la bollería con gluten o que comían cosas que tal vez no son tan nutritivas que una persona que ya venía de cuidarse muchísimo la alimentación y que ya sabe más o menos cómo alimentarse de forma relativamente correcta a su situación particular, pues va a depender mucho, ¿vale? Entonces, todo lo que yo voy a decir aquí va a ser aplicable, pero bueno, después cada uno pues que considere qué cosas se puede aplicar, ¿vale? Entonces, lo ideal sería priorizar alimentos que no contienen gluten por naturaleza, ¿vale? De forma que también pues aprendiésemos un poco a disfrutar de la comida sin gluten. Obviamente, pues al principio va a chocar muchísimo venir de comer un pan de trigo normal a comerte un pan de trigo sarraceno 100% o un pan blanco sin gluten, pero que no va a saber igual, ¿vale? Va a estar bueno y, y probablemente lo disfrutéis también, pero va a ser diferente de lo que veníamos haciendo antes. Entonces, a mí siempre me gusta recomendar pues, buscar recetas nuevas, también buscar alternativas sin gluten a aquellos productos que tal vez eran vuestros favoritos. Después también va a ser súper importante corregir los posibles déficits asociados a una mala absorción, que es lo que vemos en la celiaquía principalmente, ¿vale? Y pensar que debemos alimentarnos para nutrirnos, que probablemente vamos a partir de una atrofia intestinal y no solo vamos a necesitar comer sin gluten, sino que vamos a necesitar reparar y mejorar la mucosa intestinal y muchísimas otras cosas más, ¿vale? Entonces, creo que esto ya lo conocemos muchísima gente, pero bueno, me parecía importante traerlo. Es una adaptación del plato de Harvard que, bueno, define cómo debería ser la estructura de un plato ideal. Y digo ideal así porque es que ideal hay cosas adaptadas a la persona propia, ¿vale? Esto es un poco una generalización, pero bueno, sería genial que al menos la mitad de vuestros platos incluyesen frutas, verduras y hortalizas naturales. Luego, un cuarto del plato que incluyese cereales integrales y tubérculos sin gluten, ¿vale? Limitando los granos refinados y el pan blanco. Y también que un cuarto del plato pues estuviese representado por las proteínas, que ahora veremos las que a mí me gustan más o las que yo suelo recomendar más, ¿vale? Entonces, en cuanto a los cereales sin gluten, tenemos el trigo sarraceno, que a mí personalmente es el que más me gusta recomendar y el que creo que es más nutritivo y que más gusta a la gente también. La quinoa, el mijo, el tef, el arroz, el maíz, el sorgo, ¿vale? Y luego en cuanto a tubérculos, pues bueno, el boniato, la patata, también la yuca, la zanahoria, la remolacha. En cuanto a proteínas, las que encuentro más interesantes, la verdad que son las del pescado azul pequeño, que son el boquerón y la sardina. También luego podemos incluir caballas, salmón, pescados blancos como la merluza, el lenguado. Luego también introducir huevos, carnes y legumbres. Y en cuanto a las grasas, pues me parecen bastante interesantes el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las semillas, el aguacate, los quesos curados, el aceite de coco. Un segundo. Que me deshidrato. ¿Vale? Y entonces he puesto aquí cómo podríamos organizar un menú más o menos. Con esta información, pues lo que yo suelo hacer, sobre todo en consulta, es que vosotros os hacéis una especie de semana, no sé cómo se diría, pero bueno, ponéis los días, lunes, martes, miércoles, luego ponéis las ingestas y vais distribuyendo las de consumo semanal según pues a vuestro gusto. Esto obviamente pues en consulta se explica mucho mejor, pero bueno. Y luego de consumo diario, pues lo que deberíais comer, más o menos. Entonces, pues de consumo diario podemos ver que verduras y hortalizas, pues al menos 2 raciones al día, ¿vale? Luego de frutas, he puesto 3, pero con 2 o 3 frutas al día vamos bien. Luego en cuanto a cereales y tubérculos, pues 2 o 3 raciones. Luego de lácteos, de 0 a 2 raciones. Aquí comentar que muchas veces cuando estamos ante un diagnóstico reciente de celiaquía, los médicos suelen recomendar evitar la lactosa o los lácteos en los primeros 6 meses también, como veíamos con la avena, porque muchas veces puede haber una intolerancia a la lactosa, pero que suele ser transitoria y que una vez comenzamos a reparar las vellosidades intestinales,
se va absorbiendo mejor la lactosa. Entonces, a veces recomiendan evitarla unos 6-12 meses y luego ir probando individualmente la tolerancia individual. Entonces, pues bueno, de 0 a 2 raciones al día, ¿vale? Luego, en cuanto a las grasas, de 3 a 6 raciones. Y a nivel de consumo semanal, pues podríamos introducir legumbres 3 o más raciones a la semana. Luego de pescados, 3 o 4 raciones, en las que mínimo 2 sean de pescado azul, ¿vale? Idealmente pescado azul pequeño. Luego de carnes, de 2 a 4 raciones. Luego los huevos, de 3 a 7 raciones, teniendo en cuenta que una ración de huevos serían 2 huevos, ¿vale? Y luego los frutos secos, de 3 a 7 raciones a la semana, que serían pues un puñadito de frutos secos. Vale, luego, he dicho antes que iba a comentar luego como los casos menos graves de no seguimiento de la dieta, pero bueno, son bastante graves porque debido a los déficits nutricionales se deben la mayoría de los síntomas que hemos visto antes, ¿vale? Pero bueno, no es tan grave tal vez como una neoplasia, ¿vale? Entonces, los déficits más comunes que vemos debido a la poca absorción intestinal que nos encontramos sobre todo al inicio del diagnóstico o en pacientes que no hacen una dieta sin gluten de forma estricta, pues serían el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12 y el calcio y la vitamina D. Estos son los más comunes, ¿vale? Hay muchísimos más. Y esto se debe a que normalmente la región que está afectada es el duodeno, entonces la absorción a nivel del duodeno se ve afectada y no se absorben estos micronutrientes que se absorberían en esa zona. ¿Vale? Entonces, en este caso es súper importante abordar la raíz causa, que es que no estamos haciendo la dieta sin gluten de forma correcta, entonces las vellosidades intestinales no se están reparando, entonces no estamos absorbiendo bien los nutrientes. Entonces, súper importante, dieta sin gluten estricta. Luego, suplementación es muy probable que sea necesario, no solo la de estos micronutrientes, sino de otras cosas, pero bueno, esto obviamente depende del caso y habría que individualizar. Y luego podríamos potenciar pues algunos alimentos que son ricos en esos nutrientes que tal vez tenemos un déficit, ¿vale? Entonces, en el caso del hierro, pues podríamos priorizar la ingesta de almejas, de mejillones, de berberechos, de hígado, de huevos, de tahini, que es la pasta de sésamo, de pistachos y de especias, que aunque las especias, como por ejemplo el orégano y el perejil, contienen muchísima cantidad de hierro, lo que pasa que, claro, las cantidades que utilizamos de las mismas pues son pequeñas, pero bueno, para darle un plus a los platos es buena idea. Después, el ácido fólico, que lo encontramos en vegetales de hoja verde como los canónigos, las espinacas, el brócoli, también la yema de huevo, los espárragos, las lentejas, los cítricos y las coles de Bruselas. Ojo porque las lentejas, aunque naturalmente sean sin gluten, se suelen cultivar junto a campos de trigo. Simplemente con que con el paquete de lentejas lo distribuyamos, o sea, cuando vayamos a hacer lentejas, las ponemos en un plato, las vertemos, vamos observando a ojo si hay algún grano de trigo y antes de ponerlas a remojo quitamos el grano de trigo, ¿vale? Y no pasaría nada porque como el gluten es hidrosoluble y no está en formato de harina, no se habría traspasado el gluten a las lentejas, pero sí que hay que quitar los granos de trigo de forma visual antes de ponerlas a remojo, ¿vale? Luego, la vitamina B12 que la encontramos en alimentos de origen animal, pues como el pescado, los huevos, el marisco, los lácteos y la carne. Y después el calcio y la vitamina D, todos sabemos que en los lácteos los encontramos, pero bueno, también podemos encontrar en semillas de sésamo, en almendras, en brócoli y en las espinas de los pescados pequeños como en los boquerones. Vale, después me parecía súper importante hablar de esto, de los sustitutos del gluten en la cocina, porque hace unos años vi un programa de la tele en la que estaban haciendo un programa sobre un bizcocho y decían que para sustituir el sin gluten, el bizcocho que llevaba harina de trigo normal, lo único que hacía falta era poner harina de garbanzo. Pues bueno, esto es un error brutal, porque si no quieres un bizcocho que te quede súper apelmazado y sin ningún tipo de esponjosidad ni nada, vas a tener que hacer una mezcla de diferentes harinas y algunos mejorantes que se llaman en la cocina sin gluten para que te quede la esponjosidad o la característica como de la cohesión y la elasticidad que tiene el gluten. Entonces va a ser súper importante conocer los diferentes tipos de harinas y almidones sin gluten, ver qué características tiene cada uno y ver cuáles podríamos utilizar para X recetas, ¿vale? Pero no serviría hacer una conversión 1 a 1, en plan, si por ejemplo la receta lleva 250 gramos de harina de trigo, no estaría bien, o al menos la preparación es muy probable que te salga relativamente mal si pones 250 gramos solo de una harina sin gluten como la harina de garbanzo, ¿vale? Entonces,
Teniendo en cuenta eso, pues que cada una tiene unas propiedades diferentes, pues estaría indicado hacer mezclas de las mismas y también después se suelen añadir algunos mejorantes como el psyllium, la goma santana, semillas de chía lino molido, gelatina, agar-agar, como para intentar aportar esa cohesión a las masas sin gluten que tal vez es lo que más nos falta. Después, en cuanto a recetas sin gluten, os he querido dejar 3 páginas web recomendadas que son mis favoritas o las que yo suelo consultar cuando necesito hacer alguna receta sin gluten o adaptarla, que son la página web de Elena de Disfrutando sin gluten, en la que encontramos pues, muchos básicos sin gluten y repostería principalmente. Tiene unas recetas increíbles. Mi favorita, que es Catarina Zermelch, no sé cómo se dice la verdad, pero está en inglés. Entonces, pues bueno, si no sois no entendéis muy bien el inglés, pues tal vez no es la mejor opción, pero bueno, siempre podéis usar el traductor de Google. Y su página es de loopywisc.com y tiene pues tanto básicos sin gluten como de cómo combinar harinas, qué harinas es más importante usar, cuáles son más nutritivas, cuáles menos, qué función tiene cada una. También tiene recetas de masas saladas como panes, pizzas, este tipo de cosas. Y también tiene recetas de repostería. Para mí es la mejor, o sea, para mí es la diosa sin gluten, Catarina, la verdad. Y luego la página de Gluten Dance, que aparte de tener un blog que tiene básicos, masas, reposterías, también es una crack, la verdad, esta chica. Tiene un canal de YouTube con vídeos del paso a paso de las recetas, que creo que eso, sobre todo al principio, puede ser bastante útil, porque al final las masas sin gluten no se hacen de la misma forma que las de gluten y entender eso también es súper importante, como para a ver si quieres que te salga bien la receta.